Mirá, este libro, Ser y Tiempo, es una obra maestra de Martin Heidegger, un filósofo alemán medio denso. Fue publicado en 1927, y para entenderlo bien tenés que ponerte en contexto. Imagínate la época, posguerra, una crisis existencial en Europa, y aparece Heidegger con este libro que sacude todo. Heidegger arranca el libro diciendo que la pregunta por el sentido del ser es fundamental para entender cualquier otra cosa en filosofía. Pero resulta que esta pregunta medio que se olvidó, quedó en el olvido, ¿viste? La pregunta por el ser. Heidegger se queja de que la filosofía occidental, desde los griegos hasta su época, se enfocó en el ente, en las cosas que existen, pero no en el ser mismo. Es como que se preocuparon por los árboles, pero se olvidaron del bosque, ¿me entendés? Él dice que para entender el ser tenemos que empezar por nosotros mismos, por nuestra propia existencia. Y ahí es donde entra el Dasein, un término re importante que usa Heidegger para referirse al ser humano. Dasein significa literalmente ser ahí. Y lo que Heidegger quiere decir con esto es que el ser humano está siempre situado en el mundo, en un contexto, en una historia. El Dasein y el mundo. El Dasein no es un ente más entre otros entes, como una piedra o un árbol. El Dasein es ser en el mundo. Está siempre relacionado con el mundo y con otros Dasein. Esta relación con el mundo no es teórica, no es que el Dasein observe el mundo desde afuera, sino que lo experimenta directamente a través de su ocupación con las cosas. Heidegger habla de la mundaneidad del mundo, o sea, cómo el mundo se nos presenta al Dasein. El mundo no es un conjunto de objetos ahí afuera, sino que está estructurado por nuestra propia existencia. Las cosas del mundo no son cosas en sí, sino que se nos presentan como útiles, como cosas que sirven para algo. Por ejemplo, un martillo no es solo un objeto de madera y metal, sino que es algo para martillar clavos. Y esta utilidad del martillo no es una propiedad objetiva, sino que depende de nuestra comprensión del mundo y de nuestro proyecto existencial. Si yo soy carpintero, el martillo se me presenta como un útil para mi trabajo. Pero si yo soy un artista conceptual, el martillo puede ser un objeto de contemplación o un símbolo de la alienación del trabajo. El ser con otros. El Dasein no está solo en el mundo, sino que coexiste con otros Dasein. Esta coexistencia es fundamental para el Dasein, porque nos define como seres sociales. No podemos entender al Dasein sin entender su relación con los demás. Heidegger habla del uno, un término medio raro que usa para referirse a la forma impersonal en que nos relacionamos con los demás en la vida cotidiana. El uno es como una especie de norma social, un conjunto de reglas y expectativas que seguimos sin darnos cuenta. Por ejemplo, cuando vamos a un restaurante uno sabe cómo comportarse, uno pide la comida de cierta manera, uno paga la cuenta. El uno nos despersonaliza, nos hace actuar de acuerdo a las normas sociales y no de acuerdo a nuestra propia individualidad. La temporalidad. Heidegger le da mucha importancia al tiempo en su análisis del Dasein. El tiempo no es algo objetivo que transcurre por fuera de nosotros, sino que es una estructura fundamental de nuestra existencia. El Dasein no está simplemente en el tiempo, sino que es tiempo. El Dasein se proyecta hacia el futuro, se preocupa por sus posibilidades, se angustia ante la muerte. El pasado también está presente en el Dasein, en la forma de la facticidad, o sea, en el hecho de que ya somos algo, de que tenemos una historia. El presente, para Heidegger, no es un punto en el tiempo, sino que es la extensión entre el pasado y el futuro. La angustia y la nada. La angustia es un sentimiento fundamental para el Dasein, porque nos revela nuestra finitud, nuestra libertad y nuestra responsabilidad. La angustia no es miedo a algo en particular, sino que es miedo a la nada, a la posibilidad de no ser. La nada, para Heidegger, no es simplemente la ausencia de algo, sino que es una presencia que nos interpela, que nos llama a ser nosotros mismos. La angustia nos libera del uno, de las normas sociales, y nos permite asumir nuestra propia existencia.
la autenticidad. Heidegger distingue entre dos modos de ser del Dasein, el auténtico y el inauténtico. El Dasein inauténtico es el que vive en el uno, el que se deja llevar por las normas sociales y no se hace cargo de su propia existencia. El Dasein auténtico, en cambio, es el que asume su finitud, su libertad y su responsabilidad. La autenticidad no es algo que se alcanza de una vez y para siempre, sino que es un proceso constante, una lucha por ser uno mismo frente a la despersonalización del uno. Conclusión. Ser y tiempo es un libro re denso y complejo, pero al mismo tiempo es una obra re profunda e importante. Heidegger nos hace replantearnos nuestra propia existencia, nuestra relación con el mundo y con los demás. Nos muestra que somos seres finitos, libres y responsables, y que tenemos la posibilidad de vivir una vida auténtica. Si te interesa la filosofía, te recomiendo que le des una leída. Es un libro que te va a hacer pensar, te va a desafiar, pero bueno, así es la filosofía, ¿no? Te deja pensando. Acordate que este resumen es solo una guía básica. Para entender a Heidegger en profundidad, tenés que leer el libro vos mismo y sacar tus propias conclusiones. Bueno, los dejo ahora con la inmersión profunda a Ser y tiempo de Martin Heidegger. Adelante, maestros. Bienvenidos a todos. ¿Listos para una inmersión profunda en ser y tiempo? ¿Listos? Sé que Heidegger puede ser un filósofo, bueno, intimidante, ¿verdad? Un poco denso. Pero no se preocupen, para eso estamos aquí. Les guiaremos a través de los extractos que nos enviaron, Exacto. para que juntos podamos desentrañar las ideas más importantes de este filósofo alemán. Es que Ser y tiempo es una obra, compleja, Sin duda. pero las ideas que contiene son realmente profundas. Absolutamente. Nos hacen reflexionar sobre la esencia de la existencia. Totalmente de acuerdo. Y justo por eso, porque es una obra tan densa, vamos a ir paso a paso, Claro. usando sus extractos como guía para que podamos comprender a Heidegger. Me parece perfecto. Genial. ¿Listos para sumergirnos en la filosofía existencial? Listos. Perfecto. Empecemos entonces. Heidegger, de entrada, nos lanza una pregunta aparentemente simple, pero que es la base de todo su pensamiento. ¿Qué significa ser? Esa es la gran pregunta. ¿Qué? Que es importante entender que Heidegger no busca una simple definición de diccionario. No, no para nada. Lo que él quiere es que nos cuestionemos la naturaleza misma de la existencia. Algo que, a veces damos por sentado. ¿Cuántas veces nos detenemos realmente a pensar en lo que significa existir? Ya sea nosotros mismos, o un árbol, o una taza de café. Exacto, es algo que damos por hecho. Heidegger nos empuja a confrontar esa pregunta fundamental. Sin duda. Y para abordar esta pregunta introduce un concepto clave. El Dasein. Ahí está la clave. Dasein, una palabra un tanto extraña. Sí que suena un poco raro, ¿verdad? ¿Podrías explicarnos qué significa? ¿Y por qué Heidegger elige este término en lugar de simplemente hablar de ser humano? Claro, Dasein es un término complejo, pero en esencia podemos entenderlo como la forma particular en que los seres humanos existimos. A diferencia de otros seres, el Dasein es consciente de su propio ser. Entiendo. No solo existimos, sino que sabemos que existimos. Interesante. Y nos preguntamos por el significado de esa existencia. Ya veo. Entonces, Dasein no es solo un sinónimo de ser humano. No. Sino que enfatiza nuestra relación única con el ser y la conciencia de nuestra propia existencia. Exactamente. Y este término, Dasein, que literalmente significa ser ahí, también nos habla de nuestra situación en el mundo. Claro, siempre estamos situados. El Dasein siempre está ahí, en un lugar y un tiempo determinados, en relación con otros seres y con el mundo que lo rodea. Sí, en un contexto específico. Interesante. Entonces, el Dasein no es un ente aislado, sino que está siempre en relación con el mundo. En constante interacción. Y esto nos lleva al concepto de ser en el mundo. Exactamente. Ser en el mundo es otro concepto fundamental en Heidegger. Entiendo. Y se refiere a nuestra forma de habitar el mundo, de comprenderlo y de interactuar con él. No somos solo una presencia física, No, no solo eso. sino que participamos activamente en la construcción de nuestro mundo a través de nuestras acciones, nuestras relaciones, nuestra comprensión de lo que nos rodea. Así es. Para ilustrar esta idea, Heidegger utiliza ejemplos como el uso de una herramienta. O la interacción con otras personas. Claro, ejemplos cotidianos. Exactamente. Para mostrar cómo nos relacionamos con el mundo. Me gusta esta idea. Significa que no somos solo seres pensantes, No solo es... sino también seres que hacen, que se relacionan y que, en definitiva,
viven en el mundo de una manera activa. Y significativa. Exacto. Y esta forma de vivir en el mundo, según Heidegger, está intrínsecamente ligada al concepto de cuidado. Al cuidado, sí. ¿Verdad? Exactamente. El cuidado es la estructura fundamental del Dasein. Pero cuidado, no estamos hablando del cuidado en el sentido cotidiano. No en el sentido de preocupación o atención. Exacto. Heidegger utiliza este término en un sentido más profundo, más existencial. Es ontológico, podríamos decir. ¿Podrías explicarnos un poco más a qué se refiere Heidegger con cuidado? Claro. ¿Y por qué es tan importante para comprender el Dasein? El cuidado, para Heidegger, se refiere a la forma en que el Dasein se proyecta hacia el futuro, se relaciona con su pasado y se sitúa en el presente. O sea que abarca toda nuestra existencia. Exactamente, desde nuestras posibilidades futuras hasta nuestra realidad presente, Y nuestra interacción con el mundo. con los demás. El cuidado no es una actividad puntual, sino la forma en que el Dasein se estructura en el tiempo y en el mundo. Así es la base de nuestra existencia. Heidegger desglosa el cuidado en 3 aspectos. 3 aspectos interconectados, Ser por delante. que se refiere a nuestras posibilidades futuras. C, que se refiere a nuestra facticidad, a las circunstancias que nos definen y a nuestra historia. Y ser con su. Que se refiere a nuestra interacción con el mundo y con otros Dasein. Entonces, el cuidado abarca la totalidad de nuestra existencia temporal y relacional. Sí, es un concepto que lo engloba todo. Es fascinante cómo Heidegger conecta estos conceptos para mostrar la complejidad del Dasein. Sin duda, el Dasein es un ser complejo. Y esta complejidad nos lleva a otro aspecto fundamental de ser y tiempo. Y ahora nos adentramos en el mundo de la temporalidad en Heidegger. ¡Claro! ¡Vamos allá! En los extractos que nos enviaste, mencionabas la temporalidad extática como concepto clave. Ajá. ¿Podrías explicarnos qué significa esto? Por supuesto, Heidegger nos invita a repensar el tiempo. A ver. No como una simple medida lineal, Ya. sino como la estructura misma de nuestra existencia. En la primera parte mencionaste que para Heidegger futuro, pasado y presente no son compartimentos separados. Exacto. ¿Podrías ahondar un poco más en esta idea? Claro, Heidegger argumenta que estos 3 aspectos del tiempo se co-constituyen en nuestra experiencia. O sea que no podemos comprender el presente sin tener en cuenta el pasado y el futuro. Exactamente. Ah, No podemos aislar un momento del tiempo del resto. es como si el tiempo fuera una especie de tejido, Sí, una buena metáfora. en el que pasado, presente y futuro están entrelazados. Exactamente. Y Heidegger denomina a esta estructura temporalidad extática. Éxtasis. Suena un poco, no sé. Es un término que puede confundir. Sí, en este contexto no se refiere a un estado de euforia, No, para nada. sino a un estar fuera de sí. Exacto, a una especie de trascendencia. Estar fuera de sí. Suena un poco abstracto. Puede ser, pero veámoslo con un ejemplo. Imagina que estás planeando un viaje. Ajá. En ese momento te proyectas hacia el futuro, imaginando los lugares que visitarás, las experiencias que vivirás. Sí. Al mismo tiempo, puedes recordar viajes pasados, experiencias que te marcaron y que influyen en la forma en que planeas este nuevo viaje. Obvio. Y todo esto ocurre mientras estás en el presente, Tomando decisiones. consultando mapas, haciendo reservas, etc. Entiendo, estos 3 éxtasis temporales se dan simultáneamente, Exacto. constituyendo la unidad de tu experiencia. No se trata de que primero estamos en el presente, luego recordamos el pasado y después nos proyectamos al futuro. No es lineal. Todo sucede al mismo tiempo, En una especie de danza entre futuro, pasado y presente. que moldea nuestra experiencia del tiempo. Precisamente. Y esta temporalidad extática es la clave para comprender el ser del Dasein, ¿Por qué? porque nuestra existencia está siempre en movimiento, En constante cambio. siempre en proceso de devenir. No somos seres estáticos, No, para nada. sino que estamos constantemente transformándonos en relación con el tiempo. El tiempo nos define. Fascinante. Entonces, la temporalidad no es algo externo a nosotros, No lo es. sino la estructura misma de nuestra existencia. Forma parte de nuestro ser. Y esta comprensión de la temporalidad nos lleva a otro concepto fundamental en Heidegger, ¿A cuál te refieres? la historicidad. Ah, sí, la historicidad. ¿Qué implica este concepto? La historicidad en Heidegger no se limita a la historia en el sentido tradicional de eventos pasados. ¿Ya? Se refiere a la forma en que el Dasein se proyecta hacia el futuro, Ajá. se apropia de su pasado y se sitúa en el presente configurando su propia historia. Entonces, la historicidad es la forma en que el tiempo moldea nuestra existencia. Sí, podríamos decirlo así. Y cómo nosotros, a su vez, damos forma al tiempo a través de nuestras acciones y decisiones. Exactamente.
Hay una interacción constante. Heidegger habla de dos tipos de historicidad, Ajá. la auténtica y la inauténtica. Dos formas de vivir el tiempo. La historicidad auténtica implica asumir nuestra finitud Nuestra temporalidad. y tomar responsabilidad por nuestro destino. Ser dueños de nuestro tiempo. Y la inauténtica, supongo, sería lo contrario. Sí. Vivir en una especie de presente superficial, Sin confrontar las preguntas fundamentales sobre nuestra existencia. dejándonos llevar por la corriente. Sin tomar las riendas de nuestro propio destino. Sería como flotar en la corriente del tiempo sin rumbo. Una buena imagen. Me recuerda un poco a la idea de leyes que mencionamos en la primera parte. Sí, hay una conexión. Esa presión social que nos empuja a la conformidad. Cuando nos dejamos llevar por las expectativas sociales, Por las modas, por las opiniones ajenas, caemos en una forma de historicidad inauténtica. donde no somos realmente dueños de nuestro propio tiempo. Entonces la autenticidad implica una comprensión profunda de nuestra temporalidad, Exacto. un reconocimiento de nuestra finitud, Y un compromiso con nuestras posibilidades. tomando las riendas de nuestra propia historia. Esa es la clave. Y esta comprensión de la temporalidad y la historicidad nos lleva de vuelta a la pregunta fundamental del ser. Al inicio de todo. ¿Cómo se conecta la temporalidad con la pregunta por el ser? Buena pregunta. ¿Podrías profundizar un poco más en esa relación? Para Heidegger, la temporalidad es la clave para comprender el ser del Dasein. A través del Dasein. Podemos vislumbrar el misterio del ser en general. Ya. El tiempo no es algo que simplemente pasa, No es un simple transcurrir. sino que es el horizonte mismo de nuestra comprensión del ser. Es decir, que el tiempo no es un simple telón de fondo, No. sino la estructura misma que hace posible nuestra experiencia del ser. Exactamente. Sin tiempo no hay ser. Y esta idea tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión de la existencia humana. Sin duda. Si el tiempo es el horizonte del ser, entonces nuestra existencia está intrínsecamente ligada al devenir. Al cambio, a la transformación. No somos seres fijos, No. sino que estamos en constante movimiento, siempre en proceso de ser. El ser es un proceso dinámico. Es una idea realmente poderosa. Nos invita a repensar nuestra relación con el tiempo, con nuestra propia existencia. Sin duda, Heidegger nos abre los ojos a una nueva forma de ver el mundo. Y esta es una de las ideas más importantes que encontramos en Ser y Tiempo. Una de las claves para comprender a Heidegger. Bueno, ya en la parte final de nuestra inversión en Ser y Tiempo. Sí, la recta final. En las dos partes anteriores exploramos conceptos como Dasein, ser en el mundo, cuidado. La temporalidad extática, la historicidad. Un montón de conceptos. Muchos, pero todo es importante. Y ahora nos toca adentrarnos en la relación entre el tiempo y el ser. El núcleo del pensamiento de Heidegger. Exactamente. En esta última sección, Heidegger busca llevar su análisis a un nivel más profundo, Más allá del Dasein. explorando cómo la temporalidad no solo define al Dasein, sino que es la clave para comprender el ser en general. El ser en su totalidad. En la segunda parte hablamos de la temporalidad extática como la estructura del Dasein. Ajá. Y mencionaste que el tiempo no es solo una característica del Dasein, sino el horizonte mismo de la comprensión del ser. ¿Podrías explicarnos un poco más esta idea? Me parece un punto crucial, pero bastante complejo. Claro, Heidegger argumenta que no podemos comprender el ser sin tener en cuenta la dimensión temporal. O sea, que el ser no es algo estático e inmutable, No, para nada. sino que se revela a través del tiempo. El ser está en constante cambio, en constante proceso de devenir. Pero ¿cómo se conecta esto con la temporalidad extática que vimos en la segunda parte? Heidegger utiliza la palabra temporalidad para diferenciarla del tiempo en el sentido cotidiano, cronológico. La temporalidad en su sentido más profundo es la estructura ontológica que hace posible la aparición del ser. Ya veo. Y esta temporalidad se despliega en la co-constitución del futuro, el pasado y el presente que ya exploramos. Si lo entiendo bien, la temporalidad es estructura profunda del tiempo. Sí. Es lo que permite que el ser se manifieste, que se actualice. Exactamente. Pero ¿cómo podemos acceder a esta temporalidad originaria? En nuestra vida cotidiana, solemos experimentar el tiempo como una secuencia lineal de instantes. Nuestra comprensión cotidiana del tiempo, como una línea recta que va del pasado al futuro, en realidad oculta la temporalidad originaria. Nos impide ver la verdadera naturaleza del tiempo. Podríamos decirlo así. Nos enfocamos en el ahora, en el presente, sin comprender que este presente está siempre moldeado por el pasado y abierto al futuro. Interesante.
Para Heidegger, la auténtica comprensión del ser requiere un acceso a la temporalidad originaria. Un dejarse interpelar por ese juego complejo de futuro, pasado y presente. Exacto, por esa interacción que constituye la apertura del ser. Suena como un desafío. Lo es. ¿Cómo podemos, en nuestra experiencia cotidiana, acceder a esa temporalidad originaria? Y comprender el ser en su sentido más profundo. Heidegger argumenta que el Dasein, la existencia humana, es el lugar privilegiado para acceder a esta temporalidad originaria. ¿Por qué Dasein? Porque el Dasein, a diferencia de otros entes, es consciente de su propia finitud, de su propia temporalidad. Entiendo. En la confrontación con la muerte, el Dasein puede vislumbrar la temporalidad como el horizonte del ser. Es interesante cómo Heidegger le da un giro a la idea de la muerte. Sí. No la ve solo como un final. Sino como una posibilidad que ilumina la estructura temporal de nuestra existencia. En la anticipación de la muerte, El Dasein se abre a la totalidad de su ser temporal, comprendiendo que su existencia no se limita a la hora. sino que abarca el pasado y se proyecta hacia el futuro. Entonces la muerte, para Heidegger, no es solo un evento que ocurre al final de la vida, No solo eso. sino una posibilidad que nos acompaña siempre. Y que nos revela la estructura temporal del ser. Es una perspectiva realmente profunda. Sin duda. Y aunque Heidegger no llegó a completar ser y tiempo, Es cierto, la segunda parte quedó inconclusa. las ideas que nos deja sobre la relación entre tiempo y ser son realmente transformadoras. Nos hacen repensar nuestra forma de entender el mundo. A lo largo de esta inmersión en ser y tiempo, hemos explorado conceptos complejos y desafiantes. Un verdadero viaje al corazón de la filosofía existencial. Pero este viaje nos ha permitido vislumbrar la profundidad del pensamiento de Heidegger. Y la importancia de sus ideas sobre la temporalidad, el Dasein y el ser. Exacto. Aunque no tengamos respuestas definitivas. Heidegger nos abre a un nuevo horizonte de preguntas. Un horizonte en el que la temporalidad se revela como la clave para comprender el misterio del ser. Sin duda, una invitación a seguir explorando. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión en el pensamiento de Heidegger. Ha sido un placer compartir este recorrido con ustedes. Esperamos que este viaje les haya resultado tan fascinante como a nosotros. Hasta la próxima. Hasta pronto. Muchas gracias, maestros. Si te gustó nuestro resumen, déjanos un like, suscríbete y comenta qué otro libro te gustaría que tratemos en Antilibro. Hasta la próxima.